ask yourself only, what are the facts? ¿Qué es el MMS? ¿Es realmente milagroso? ¿Por qué no es bueno tomar cloro? ¿Qué es la pseudociencia? Todo eso y más, porque todos los días son domingo. De un lugar distante me hace consciente. Hola a todos y bienvenidos a el cuarto episodio de este podcast de divulgación científica. Todos los días son domingo. Mi nombre es Carlos Paulaza, soy magíster en filosofía. Estoy aquí con María José Gallardo, que es doctora en microbiología. ¿Cómo estás, María José? Hola Carlos, bien, súper bien. Aquí muy ansiosa porque es 18 de septiembre, así que tengo muchas expectativas sobre el almuerzo de hoy. Claro. También estamos con Alejandro Murillo, que es doctor en biología. Alejandro, ¿cómo estáis? Hola, ¿todo bien? Acá desde Alemania, no tantas expectativas como la Coté. Voy a tratar de hacer empanada el fin de semana, pero por el momento el día es normal acá, no es feriado ni nada. Sí, pues para la gente que no está entendiendo nada, estamos grabando un 18 de septiembre, hoy día es viernes, estamos todos como esperando terminar de grabar para tomar terremotos, así que... Te mandamos un anticucho virtual. Bueno, en todo caso, decir, yo estoy solamente con mi mamá, que es con la persona que vivo. Quédense en sus casas, eviten salir. Es súper innecesario, tanto por el tema de salud, como también por hay más accidentes. O sea, si ya nos hemos cuidado 6 meses, ¿para qué volver todo atrás? Mi humilde consejo. O sea, va a llegar un poco tarde porque va a salir el domingo, pero... Pero el espíritu. No, pero pensando igual, claro, ahora 18 de septiembre tenemos estas fiestas patrias, pero el clima hace que uno tenga más ganas de salir. O sea, esto va a seguir ocurriendo todas estas próximas semanas. Hay solcito, días bonitos, dan ganas de hacer fiestas, de hacer cosas, de juntarse con gente, de ver amigos, familiares que uno no ha visto. Y como que hay que tratar de luchar contra esas ganas y seguir cuidándonos y manteniendo la distancia física. Muy, muy cierto. Oigan, chicos, antes de tratar el tema de esta semana, está bien bueno, estoy bien emocionado con este tema, pero quiero saber si hay algún, o si conocen alguna actualización que haya sobre las vacunas en producción, porque algo estuvimos leyendo en las noticias, que alguien se enfermó y cosas por el estilo, pero más o menos, ¿cuáles son los detalles? Sí, antes de entrar al tema que tenemos para hoy, vamos a tener 2 capsulitas de actualización de información. De lo que habíamos hablado en podcasts anteriores, sobre todo considerando las últimas informaciones en la prensa. Y por ejemplo, habíamos conversado en podcast anterior de la vacuna rusa y habíamos comentado durante ese podcast que los problemas que generaba en la comunidad científica era la incertidumbre sobre los datos de la fase 1 y la fase 2 de la vacuna, que no estaban publicados, no estaban disponibles para que la comunidad científica evaluara los resultados. Por eso habían algunas preocupaciones en que se pasara a fase 3. Pero el 4 de septiembre salió publicado online en la revista The Lancet el estudio sobre la fase 1 y la fase 2 de la vacuna rusa. Para la gente que nos escucha y que no pertenece al mundo científico, The Lancet es una revista con mucha reputación, es una revista del área médica. Pertenece a un grupo de editores muy grande que se llama Elsevier. Y para que pongan un poquito en contexto, yo creo que la mayoría de las personas conocen Nature and Science, que son las revistas como más importantes y de mayor distribución a nivel global. Y Nature and Science tienen un factor de impacto. Eso quiere decir qué tan importantes son en el mundo científico, que tanta gente las lee, las cita, etcétera, etcétera. Bueno, The Lancet tiene un factor de impacto aún mayor que Nature y Science. O sea, dentro del mundo científico y del área de biomedicina, Lancet es muy, muy importante, tiene una muy buena reputación. Y el paper apareció en esta revista. ¿Por qué lo menciono? Porque esto quiere decir también que los controles de calidad, que los revisores, que el panel de expertos que revisó este paper para publicarlo también es de muy alto nivel. Por lo tanto, está, entre comillas, tiene una buena reputación en la comunidad científica. Y lo que ellos publicaron fue, como les comentaba, los estudios de la fase 1 y 2 de la vacuna, los grupos de estudio que se realizaron
En este caso nosotros habíamos comentado que dependiendo de las fases hay distintos números de personas involucradas. En este caso, el número de personas dispuestas a participar de los estudios fue un poco menor de lo normal, pero eso creo que lo podemos entender también por la premura y por las dificultades de probar esta vacuna en un periodo de tiempo tan corto. Pero fueron 38 voluntarios para un estudio que ocupa un tipo de vacuna y otros 38 para otro estudio. ¿A qué me refiero? Porque hay dos estudios, en la misma vacuna, pero con distintos vectores y con distintas presentaciones. Nosotros habíamos comentado que hay distintos tipos de vacuna. En este caso, esta se basa en la proteína S del virus, que es una proteína de superficie y es la que interactúa con la célula del hospedero, ¿ya? Es la que reconoce e interactúa con la célula humana en este caso y que permite la infección. Entonces, contra esta proteína se está tratando de generar anticuerpos y respuesta inmune. Y la vacuna viene con dos vectores, o sea, esta proteína está en un vector adenoviral, que es una técnica que se utiliza generalmente para producción de vacunas, y viene congelada y liofilizada. Por eso hay dos tipos de grupos de estudio. Y estos dos, congelada es como a menos 18 grados, el proceso en el cual se mantiene la vacuna, y liofilizada es que se le ha extraído todo el agua, está totalmente deshidratada, ¿ya? ¿Por qué se usan estos dos estudios? Porque son las formas en que se van a distribuir posteriormente las vacunas. Entonces querían estudiar dos estrategias y ver si los procesos de congelamiento y deshidratación influían o no en la respuesta inmunitaria que las personas iban a tener, porque esto... Disculpa que te interrumpa, eso es súper importante lo que mencionas, porque también lo abordamos, que es la forma de distribuir la vacuna, ¿no es cierto? Ahora están todas las personas muy expectantes de en qué momento va a salir una vacuna, cuándo va a funcionar. Entonces ya vimos que al principio no solo bastaba decir como, oye, funciona la vacuna, genera inmunidad. Después ahora estamos viendo y conversamos bastante de que necesitamos tener seguridad en la vacuna, que es lo que les voy a comentar un ratito más con respecto a lo que pasó esta semana con la vacuna de Oxford. Tiene que ser segura, no tiene que producir efectos secundarios graves a la población. Entonces por eso es que estamos en esta etapa que dura más tiempo. Pero también conversamos de que cuando tengamos esta vacuna que funciona, que es segura, ¿cómo la distribuimos? ¿No es cierto? Tenemos que distribuir 2 millones de dosis para toda la población de todos los países, de todo el mundo. Entonces, tenemos que tener formas de que estas vacunas puedan durar en el tiempo para que puedan ser accesibles a toda la población. Entonces, súper relevante eso que mencionas, que es la forma de cómo se administra la vacuna, para que no se eche a perder, por decirlo así. Necesitamos tener una forma que, por ejemplo, congelada, así como nosotros congelamos los alimentos, la carne, para que no nos duren un par de días y nos puedan durar meses, o eso que tú explicaste, que es el liofilizado, que es sacarle todo el agua que tiene una sustancia o esta composición que sería la vacuna. Entonces esas dos formas son formas seguras para que se puedan transportar, para que viajen de donde se producen a otro lugar. Entonces es súper relevante que se prueben además de las dos formas que se van a distribuir. Sí, exactamente, porque de hecho ellos lo mencionan en el paper, en la publicación científica, que la vacuna congelada es la más probable de ser distribuida a nivel global, y la vacuna liofilizada es un poco más difícil de producir por el proceso de liofilización, pero la están testeando porque la van a necesitar para distribuirla en zonas muy remotas de Rusia. Entonces, esta estrategia es para justamente testear si la vacuna liofilizada, que puede permanecer más tiempo en tránsito o almacenada en algunos lugares, es efectiva. Y bueno, probaron estos dos grupos, y para hacer un poco un resumen de la investigación, ambos grupos resultaron con una buena respuesta inmunitaria, tanto humoral como celular. Recuerden también que en ese podcast, cuando hablamos de vacunas, hablamos que hay diversas respuestas inmunes. En este caso, ambas vacunas produjeron anticuerpos y luego respuesta celular, linfocitos T, que es una respuesta más de memoria. Y para una vacuna que sea realmente efectiva se buscan las dos. Se busca la respuesta humoral y la respuesta celular. Por lo tanto, este paper ya está a disposición de la comunidad científica, los datos están ahí.
Nosotros no somos especialistas epidemiólogos ni inmunólogos, pero claramente los datos, que era lo que se estaba pidiendo que se entregara a la comunidad científica, ya están, y los expertos pueden empezar a evaluar la efectividad de las vacunas y también cómo se va a seguir posteriormente la fase 3 para ampliar a un grupo mayor de personas. Como les comentaba, este es un grupo pequeño de estudio, pero ahora la fase 3 se está ampliando a 40.000 personas. Esa es la pildorita de actualización sobre la vacuna rusa. Interesante ahí lo que nos cuenta Alejandro, porque estamos viendo que estamos contra el tiempo, generando nueva información, viendo si esta vacuna va a funcionar, cómo se distribuye. Entonces, en ese sentido, también hubo esta noticia que fue como casi desesperanzadora, o también es como los medios la muestran en la televisión, en la radio, ¿no es cierto?, sobre que la vacuna de Oxford y el laboratorio AstraZeneca había fallado. Entonces, a mí me llegaron muchos comentarios como, pucha, ahora sí que estamos perdidos, y en el fondo es precisamente lo contrario. Es como que matar la ilusión, y en realidad no, es todo lo contrario, es una buena noticia. Bueno, es una buena noticia por dos cosas, porque la vacuna se suspendió, un grupo de estudio de la fase 3, y se suspendió el 6 de septiembre, pero se acaba de reanudar hace un par de días. Se reanudó en Inglaterra, en Brasil y en Sudáfrica, y solo falta que se reanude en Estados Unidos. Y en el fondo esto es una buena noticia porque se reanudó, fue un breve tiempo, pero es bueno que esta se haya suspendido por este breve periodo de tiempo, porque eso implica que las vacunas son muy seguras, porque tienen estas etapas en las cuales cuando hay una alerta, que en este caso fue la alerta de que un paciente de estos miles de pacientes que se están evaluando tuvo un efecto secundario grave. Y un efecto secundario grave lo podemos definir como una variedad de cosas. En este caso, lo que salió a la luz es que había tenido debilidades en las extremidades y alteraciones en las sensaciones. Eso se puede deber a problemas del sistema nervioso, pero no se puede decir con exactitud cuál fue esta alteración, porque hay una cláusula de confidencialidad cuando se hacen estos ensayos clínicos. De hecho, las pruebas que se van a hacer en Chile, cada paciente va a firmar este documento en el cual se prohíbe que se dé información pública con respecto a su historial clínico. Por lo tanto, lo que importa acá es que hubo un efecto secundario grave en un paciente y se detuvo el estudio para ver por qué estaba ocurriendo esto y si esto tenía o no efecto con la vacuna. O sea, si tenía relación con la vacuna. Entonces, por eso es que en los estudios se hacen controles, se hacen distintos grupos. Por lo tanto, toda esta información pasó a un comité de revisión, tanto interno como externo, un comité completamente independiente, con científicos y científicas, que evaluaron la situación. Al evaluarla en estos días, que fueron, no sé, menos de una semana, se determinó que no hay antecedentes para relacionar el malestar, este efecto secundario grave, con la vacuna. Por lo tanto, la vacuna sigue siendo segura. Pero es importante que existan estas alertas, estos puntos de control, lo que al final del proceso nos da la certeza de que una vacuna es segura. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no hay un solo científico o científica o una sola persona o laboratorio o grupo de personas diciendo que algo es bueno o malo, sino que hay una comunidad, así como contaba el Alejandro que ocurrió con la publicación de la vacuna rusa, que puede revisar y evaluar los resultados. Y así se va construyendo el conocimiento científico, como habíamos comentado también en otros programas. Claro, es súper importante esta cuestión de la comunidad, y de hecho todo lo que está, o sea, de lo último que dijiste, de la actualización de la vacuna y de la comunidad científica, se liga con lo que vamos a hablar esta semana, chiquillos, porque ahora vamos a entrar en tema. Un tema muy, muy raro, que es el MMS. Probablemente alguna de las personas que nos escucha lo ha escuchado acerca de él, o puede ser incluso que alguno de ustedes lo consuma. MMS es la sigla de una solución que al castellano se traduciría como el suplemento mineral milagroso o la solución mineral milagrosa. ¿Qué es? Y esto los chiquillos lo van a explicar mucho más en detalle en un momento más, pero es básicamente clorito de sodio disuelto en agua. También existe al parecer una derivación de este producto que es el CDS, que es el dióxido de cloro,
que es básicamente MMS activado con cierto ácido, que puede ser un cítrico que te lo venden en un pack en Facebook y en el mercado negro. Y también existe el WPS, que es la solución purificadora de agua. Pero en esencia todas estas cosas son el mismo producto. E insisto, en el mercado negro no puede comprar packs de esta cuestión y supuestamente es un remedio que cura muchas enfermedades. Entre las que se cuentan, y ojo chiquillos, porque esta cuestión es sorprendente: malaria, asma, cáncer, autismo, diabetes, hepatitis, sida, incluso cura el acné, la caspa, la nostalgia y ahora se dice que cura el coronavirus. Como impresionante. Milagroso. Pero esto inmediatamente debería levantar alertas en todos nosotros, po. Esto es sospechoso. Como Dios no nos quiere tanto para tirarnos algo así, po. Como, uno inmediatamente tiene que poner como, no, hay algo raro acá. Oye, Carlos, además que esta sustancia que tú estás describiendo, que después vamos a explicar con un poco más de detalle, si uno ve cuál es el uso, o sea, dónde viene, de dónde la sacaron, se usa como desinfectante o como blanqueador de la industria de la celulosa. O sea, para que ustedes le saquen el color a una planta para tener hojas blancas para imprimir, se utiliza algo muy corrosivo, como este compuesto que estás mencionando tú. Claro, es altamente oxidante y lo que hace es unirse y remover materia orgánica. Por eso se utiliza en la industria del papel. Y es raro que se esté vendiendo, de hecho, como un remedio. Ahora, existen estudios sostenidos en el tiempo. Y onda, ojo, porque esta es la única parte donde voy a meter en la cuestión que les voy a explicar ahora, estudios científicos serios. Voy a decir científicos muchas veces, que es lo que queda de esta historia, y nada de lo que voy a decir es ciencia, solo en esta parte. Y esos estudios que investigaron metódicamente el asunto del MMS, que obtuvieron resultados constantes, repetibles, documentados, consensuados entre especialistas, que llegaron a que el consumir MMS de manera sostenida tiene efectos nocivos para la salud, como vómitos, diarrea severa, deshidratación, fallo renal, baja de presión arterial, dolores abdominales, entre otras cosas, incluyendo la muerte. Eso último que acabo de decir no es una opinión. Exactamente. Esos últimos son casos reportados. Es lo que pasa cuando uno toma MMS. Ahora, uno se puede ver estas dos cosas y decir como, ya, me estáis diciendo que me voy a curar de cáncer, pero que me voy a morir a la vez. Es raro. ¿Por qué estamos hablando de MMS? Bueno, por Florcita Motúa. Un saludo a Florcita Motúa. Yo lo quiero mucho, es bacán. Pero tenemos que hablar de lo que dijiste, porque dijiste algo que está mal, en realidad. Pero aún así lo queremos mucho, por favor, no nos jodís. La segunda semana de septiembre, Raúl Alarcón, o Florcita Motúa, como quieran llamarlo, que es un diputado de la República de Chile, puso el tema del MMS sobre la mesa y dijo que, y cito textualmente, había leído sobre la experiencia boliviana contra el coronavirus usando MMS. Y partió preguntando por qué, si Bolivia estaba usando MMS contra el coronavirus, no lo estábamos usando en Chile. Incluso después se fue un poco más en la ultra, tweet del 11 de septiembre de Florcita Motúa, y empezó a preguntar si no debiésemos oficiar al Instituto de Salud Pública de Chile por negarle este tratamiento a la población chilena, que es barato y accesible, pero es nocivo, no es un tratamiento de verdad, como les acabo de mencionar. Ahora, los especialistas chiquillos tomaron una posición súper sensata, que fue hacer bolsa a Florcita Motúa. Onda, si uno ve Twitter de Florcita Motúa, es una carnicería, es horrible, como llega a dar esta pena. Pero es fácil decir que Florcita Motúa está mal. Es súper simple decirlo, o decir que es un idiota, o que no entiende nada. Pero es más difícil explicar por qué Florcita llegó a esa conclusión, po. Porque Florcita no es un ciudadano no común. Y mucha gente puede haber llegado a la misma conclusión que Florcita. Y ahí la pregunta de fondo es ¿por qué? ¿Por qué se llega a la conclusión de que el MMS sirve? Y aquí es cuando se empiezan a meter los testimonios de muchas personas, no en estudios, solo testimonios, pero no se mete ningún estudio documentado o que haya documentado los efectos del MMS de manera metódica, pública, consensuada, los efectos positivos. Y aquí también se meten tipos que parecen ser científicos, pero no lo son. Aquí entramos al campo de algo que nunca hemos hablado en este podcast, que es el campo de la pseudociencia, que por definición lo que da la apariencia de ser ciencia sin serlo. A lo mejor podríamos explicar un poco más en detalle, porque estamos diciendo es malo, es oxidante, pero tal vez son términos que son un poco complejos de entender, y sobre todo si te están vendiendo algo en un frasquito que es una solución mágica, milagrosa, o sea, tiene toda una sigla, tiene toda una mística. Pero para poner un poquito en realidad, lo que se está vendiendo y lo que se está consumiendo es un óxido de cloro, que es el cloro, que es una molécula que se encuentra, por ejemplo, en el agua potable
porque efectivamente bajas cantidades de cloro permiten eliminar microorganismos para que no los consumamos nosotros en el agua. O sea, está dentro del proceso de potabilización del agua. Pero la cantidad de cloro que se ocupa es en su límite superior en el agua potable, en estas soluciones que tú nos estabas comentando, milagrosas que curan, pero todo, es 200 veces mayor que el límite máximo que tiene el agua potable. Por lo tanto, no solo va a eliminar y va a matar a los microorganismos, sino que también va a afectar nuestras células. Y por eso es que produce esos efectos esos efectos graves que tú mencionabas, como diarrea, falla renal, vómitos, náuseas, porque está afectando las células de nuestro cuerpo, las células del intestino, si lo estamos consumiendo de forma líquida, las células de nuestra garganta y así todas las células de nuestro cuerpo. Y lo que es este compuesto es clorito de sodio, que es una sal de este cloro con oxígeno, por decirlo así, que en ambiente ácido, como tú mencionabas, que el jugo de limón, que sería el mismo ambiente de nuestro estómago, porque nuestro estómago tiene un pH ácido, entonces además lo que venden es un poco redundante, porque le agregan este ácido activador, pero entonces este clorito de sodio, en ambiente ácido, que sería nuestro estómago, más el ácido que además están vendiendo, se transforma en dióxido de cloro, que es otra forma, primero en un ácido de cloro y luego en dióxido de cloro, que es otra forma de este cloro, pero de este cloro oxidante. Entonces se transforma en algo mucho más tóxico para las células, que sería, por ejemplo, el cloro puro que se encuentra en el agua potable. Y como para entender por qué esto es tan tóxico, porque yo puedo estar diciendo clorito de sodio, dióxido de cloro, tal vez aquí los únicos que me entienden son mis estudiantes de química, que ahora entienden por qué es tan importante hacer la diferencia entre los nombres cuando tiene un oxígeno más, un oxígeno menos. Pero lo importante de esto es que estas moléculas tienen alto poder oxidativo. Y yo creo que todos los que nos están escuchando nos van a entender cuando a veces se toman una copita de vino y dicen esto es antioxidante. Entonces el hecho de que sea antioxidante es que está haciendo que las moléculas que sí son oxidantes, que nos hacen envejecer, que nos hacen tal vez enfermarnos, estamos consumiendo una molécula que nos oxida más, que nos hace más daño. Por lo tanto, no tiene por dónde ver que esta molécula, que ya hablábamos que tiene un uso industrial de desinfectante, está oxidando nuestras células. Y al oxidar nuestras células las termina matando. Y por eso es que produce todos estos daños. Claro, es un daño por estrés oxidativo. Ese es como el término técnico. Sí, este compuesto se utiliza, como decía la Coté, como alternativa al cloro en algunos procesos de desinfección. También se utiliza en algunos procesos de potabilización. Pero sin duda las concentraciones son muy bajas, no como lo que se ofrece en este producto, el MMS. Y como mencionaba la Coté, este proceso de oxidación y de estrés que provoca en las células, incluso a bajas concentraciones puede ser muy nocivo. Incluso si lo estás tomando o si las personas que lo ingieren lo toman en muy bajas concentraciones, a largo plazo puede producir falla renal. Entonces es un tema súper grave en el sentido de que hayan organizaciones que promuevan el uso o hayan, por ejemplo, personas como diputados de la República que no lo promuevan, pero se pregunten por qué no se utiliza en Chile, por qué si lo están conversando en Bolivia no lo podemos conversar acá. Y ahí también tenemos la situación política y social en la cual se desarrolla esta conversación que es distinta en Bolivia, pero este producto está, y lo vamos a ver más adelante en la conversación, está prohibido en muchos lugares del mundo, hay mucha discusión sobre su utilización y por el momento, más que nada, es de uso industrial. Y es un blanqueador de uso industrial y un desinfectante de uso industrial que es tóxico. No, quería complementar lo que decía el Alejandro de que por qué está prohibido y con lo que decías tú al principio. Hay estudios científicos en animales y en humanos donde se evaluó la toxicidad de este compuesto. Y en ratones produce daño hepático, daño renal y daño en el vaso. Y en humanos produce irritación de las mucosas, como yo les decía, las mucosas de la vía respiratoria, las mucosas intestinales o del estómago, y hemólisis, que es que se rompa la sangre, y la sangre en el fondo es la que transporta el oxígeno a todas nuestras células, por lo tanto dañar
los glóbulos rojos, nos produce un daño bien grande, dermatitis e inflamación de ganglios. Por lo tanto, está documentado, está publicado, revisado por pares que este compuesto produce daños. Por eso que organizaciones y países de manera seria y consciente lo han prohibido. Pero está este tema de que se sigue ocupando, se sigue vendiendo, además, como es un desinfectante, no está prohibido, no es algo que esté en el mercado negro, sino que la venta en otro uso es el problema. Pero lo que yo te quería preguntar, Carlos, es que ¿cómo podemos contrarrestar esta evidencia científica en que estamos diciendo hace daño, explicamos por qué, lo podemos explicar con más o menos detalle molecular, pero cómo yo contrarresto el argumento del a mí me funcionoísmo? Claro, o lo que sea, es que antes de eso yo creo que es necesario explicar cómo llegamos a tomar cloro. De cierta manera, porque yo no creo que Florcita Motúa esté haciendo un razonamiento de mala fe, de partida. Yo creo que Florcita Motúa esté profundamente equivocado. Pero cuando uno se da cuenta de cómo llegamos al parecer que tenemos que tomar cloro para mejorarnos, uno se da cuenta que el asunto es más complejo de lo que parece. Porque están metidos en los países, están metidos en la sociedad, hay metido un montón de cosas, como estaba diciendo Alejandro hace un poquito. Y después de eso uno puede empezar a preguntarse como, ya, pero ¿cómo uno desbanca el argumento de a mí me funcionó? Bueno, porque tengo toda esta historia y otras cosas que vamos a hablar en un ratito más. Pero hablemos todavía un poco de historia de dónde sale el MMS. Por si alguno de ustedes lo está tomando, se dé cuenta que esta cuestión es una locura. Vamos de adelante para atrás. ¿Qué está pasando en Bolivia? En Bolivia la pandemia pegó fuerte. Hay muertos, hay desabastecimiento en hospitales, hay un montón de cosas. Y eso avivó la idea de que este compuesto que se llama MMS, que hasta ese minuto se usaba para la caspa, ojo, y para la nostalgia. Para eso se usaba el MMS en Bolivia hasta antes de esta cuestión. También servía para el coronavirus. Y aquí es cuando aparece la figura de este científico raro que se llama Federico Anse, que además de ser bioquímico y farmacéutico, y defiende el MMS, además es el dueño de la farmacia boliviana de Cochabamba, que curiosamente es la farmacia que produce el MMS en Bolivia. Ya, esto es sospechoso, pero no te da para apuntar a nadie con el dedo, el tipo solo tiene un negocio, así que podemos seguir. Si uno se pone a ver las entrevistas de Anse, onda, ¿por qué Anse justifica que el MMS sirve? Uno se da cuenta que sus razones para decir que esta cuestión funciona son que la gente la probó y se mejoró nomás. Pero no hay nada documentado de eso. Internet está plagado de gente que dice que probó MMS y se mejoró, pero no hay ningún estudio serio, metódico, público y consensuado detrás que nos asegure que eso de verdad pasó. Y esto quiero dejarlo muy en claro, porque me obsesioné un poco con este tema, como le estaba contando a los chiquillos en la pauta, aunque aparezca en muchos lados que está científicamente demostrado. Ahí uno se puede preguntar científicamente demostrado por quién, si la comunidad de científicos internacionales no tiene idea de dónde están esas demostraciones. Ahora, lo que pasó es que la presión pública en Bolivia, y ojo, no la presión científica, parece haber dado vuelta a las tablas. Y en julio de este año se legisló la excepcional elaboración, comercialización, suministro y uso consentido del dióxido de cloro de manera preventiva para pacientes diagnosticados con coronavirus. Eso es lo que aprobó la Cámara de Diputados y Senadores boliviana. Y eso es lo que está mirando Florcita Motúa cuando dice sigamos la experiencia boliviana. Pero ahora ustedes saben que esa no es la historia completa. Porque detrás de esa decisión del legislativo boliviano no hay ningún estudio científico. La experiencia boliviana, entre comillas, está basada en aire. No hay ningún científico metido detrás. Que un parlamento de algún país apruebe algo no hace que eso sea una buena decisión de partida, como vemos que de hecho pasa en este caso. De hecho, hay tanta seguridad acerca de la incompatibilidad con la vía del MMS que el ejecutivo boliviano se negó a promulgar esta ley y quedó sin fuerza legal. Entonces ahora como que Bolivia está en un tema raro, como que tiene una ley aprobada acerca del MMS, pero no está promulgada. Claro, el Ministerio de Salud de Bolivia y el gobierno de Bolivia se oponen a la legislación, o sea, a la tramitación de esta ley, en realidad. Y por lo tanto, si bien fue aprobada por el Congreso, está siendo impugnada por el Ejecutivo y la van a llevar a su Tribunal Constitucional para que no sea promulgada. Por lo tanto, están tratando ahí de corregir este error, que claramente lo vamos a discutir, de cómo una utilización errónea de un producto, pero que en una situación de catástrofe y por presión social se transforma en una alternativa válida. Una alternativa válida que no tiene ningún sustento científico, pero que cuando estás en esta situación de pandemia y hay una presión inmensa por tener algún tipo de producto, una vacuna o un producto que te ayude a paliar un poco el problema, esto se empieza a meter
en los canales oficiales finalmente. Claro, es muy, muy raro. Y esta cuestión de los canales oficiales también es interesante porque uno se puede preguntar, ya, pero ¿de dónde viene la fuerza del MMS si no es solo Bolivia? Si uno se empieza, o no fue solo ANSE tampoco, el tipo de la farmacia boliviana. Si uno se pone a investigar en Latinoamérica, chiquillos, uno se da cuenta que hay varias personas abogando por este compuesto. En Ecuador, por ejemplo, está un alemán que se llama Andreas Ludwig Kalker. Probablemente lo dije pésimo, pero lo mismo. Kalker, o Ludwig Kalker, se suele presentar como un biofísico, como un doctor en ciencias a sí mismo. Pero ojo, el tipo es un doctor en medicina alternativa y física natural por la Universidad Abierta de Estudios Avanzados en Ciencias de Estados Unidos, que es básicamente, y este concepto puede ser nuevo para mucha gente que nos escucha, una cuestión que se conoce como un molino de diplomas. Básicamente uno paga, no obtiene ningún entrenamiento y te pasan de vuelta un diploma de algo. En este caso, doctor en ciencias, en medicina alternativa. Pero doctor en ciencias al fin y al cabo, yo me puedo ir a presentar así a todo el mundo. Pero no tuve ningún entrenamiento, no tuve nada de portado. Y estos diplomas a la vez no son reconocidos o no tienen ningún valor por ningún estado del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Es un papel con el que puedo llegar a la prensa y decir como, hola, soy doctor en ciencias. Onda, es falso. Es muy, muy Claro, falso. es como imprimir tus propios billetes y tratar de ir a comprar al negocio de la esquina. Claro, es como algo por el estilo. Es muy, muy nefasto. El problema es que eso es un elemento válido actualmente en nuestra sociedad de poner por delante, decir, no, esta persona es un médico, es un doctor, debe tener sentido lo que está diciendo en vez de cuestionar lo que efectivamente está diciendo. Claro, es también cierto. Ahora, para equilibrar la balanza, para que la gente no crea que solamente estoy pegándole en el piso al MMS, también hay científicos reales apoyando esta cuestión. Y también vamos a hablar de este tema en un rato más. En Chile, por ejemplo, muchos de ustedes pueden recordar al doctor Ricardo Sotolave. Saludo para su grupo de Facebook, que lo quiero mucho. Siempre leo sus publicaciones. Eso te iba a decir porque tú estabas hablando de lo de Bolivia como para poner en contexto de nuevo temporal del 2020. Ahora coronavirus, ¿no es cierto? Este proyecto bien discutido, o sea, bien polémico, que ahora lo estaba tomando Florcisa Matúa. Pero lo que estás mencionando ahora del doctor Soto, eso yo me acuerdo que fue al menos hace unos 4 o 5 años atrás. Fue el 2017. Claro, pues entonces es algo que, y además después supongo que nos va a contar como la historia más hacia atrás, donde ya muchos años donde esto sigue ahí y a pesar de que sí hay evidencia de que es tóxico y no hay evidencia, como decías tú, de que tenga algún efecto milagroso en por último, en alguna de estas cosas que promete curar. Pero cuéntanos ahí del doctor Soto. Recuerdo haber visto esos matinales. No, fue básicamente que el doctor Soto empezó a decirle a la gente que tomara MMS y salió al Instituto de Salud Pública a decir como, ¿por qué hay alguien en la tele diciendo que tomen cloro? No tome cloro nadie. Y el ISP como que sacó la alerta sanitaria. Fue una primera vez que como un pseudocientífico como que fue quitado de la tele. Fue simplemente eso. Pero el punto es que algo que comparte Kanneker y el doctor Soto, Kanneker que no es científico y el doctor Soto que sí lo es que muestran las bondades innumerables del MMS sin ningún estudio serio, metódico, consensuado y publicado por detrás. Están dando su opinión, básicamente, como vamos a ver después. Y como dijo la María José, la información científica solo se hace confiable cuando se hace en comunidad. Estos tipos están discutiendo solo. Oye, es relevante eso que tú mencionas porque, claro, el tipo de Ecuador, sabemos que no tiene una formación científica seria, convencional, sino que este sistema de pagar por un diploma, pero el que tú mencionabas, doctor Soto, y otros médicos que yo he visto aquí, tanto en Chile como en otros países, son médicos que estudiaron medicina. Entonces, puede ser también que en general en la medicina no se entiende exactamente cómo funciona la investigación científica y cuál es el valor de la evidencia y de la evidencia sistemática. Y no solamente este caso, porque tal vez puede ser que él ha visto, ha observado, pero no ha hecho un estudio sistemático, revisado por pares, en el cual se pueda establecer a ciencia cierta de que tiene un efecto u otro. Entonces igual es importante cómo hacer esa distinción. No es que uno diga algo negativo con respecto a los médicos, pero es muy distinto un médico que un doctor en algo, un doctor en ciencia, y también dentro de los doctores, una persona que es doctor en inmunología sabe cosas completamente distintas a una persona que es un doctor en física. Y ahí también a veces vemos estos científicos que se ponen a opinar con muchas credenciales, pero de un tema el cual no tienen un dominio. Entonces ahí también está este balance de
de no solo creer a alguien por sus títulos. Creerle también por el dominio de especialidad. Bueno, la historia al final termina mal, porque si uno se va y dice como ya, esto parece que no tiene sustento, y uno se pregunta, y lo estoy pensando en usted, querido radio escucha, que toma MMS, ¿de dónde salió esta cuestión? En primer lugar, uno se da cuenta que salió por un tipo que estaba buscando oro en Guyana Francesa, que se llamaba Jim Humble. Era un extractor de oro, básicamente. Y un día se enferma su expedición de malaria. Y Jim Humble lo único que tenía era clorito de sodio. Entonces el tipo dice que, en su libro dice que toma el clorito de sodio, lo mete en agua y hace MMS por primera vez. Y se los da a sus compañeros y todos se mejoran. Y después él se da cuenta y concluye como, oh, el MMS cura la malaria. Y después empieza a investigar más este tema. Y ojo, el tipo era extractor de oro. No estoy hablando de que un científico haya investigado algo. Y se dieron cuenta que curaba el cáncer, el acné, la nostalgia, la caspa y un montón de otras cosas más. Ahora, eventualmente la FDA estadounidense y la MMS y la OMS se dieron cuenta que este tipo estaba engañando gente y le pusieron una prohibición para vender MMS. Y lo que hicieron estos tipos fue inventar una iglesia. Una iglesia donde uno obviamente paga, uno entra y a uno se le administra MMS como sacramento. Y como la iglesia, o sea, el Estado no se puede meter en las iglesias, es una cuestión notable para vender MMS. Que esa iglesia está en todas partes de Latinoamérica, incluido Chile. Y Alejandro me estaba contando en off que también en África. Esta es la historia completa de la cuestión que usted está tomando. Y si ya a esta altura no le parece una locura, yo me voy a poner a llorar. Porque ya no sabría qué más decirle. Es como... Ya estamos llorando acá. Por favor, di el nombre de la iglesia, que es notable. Ah, Génesis 2, de veras. Así se llama, pueden buscarlo. Génesis 2, Iglesia de Sanación y algo más. Oye, ¿esto más o menos en qué año fue? 1996. En 1996 está la expedición de Jim Humble. O sea, imagínate, más de 20 años, porque él también escribió un libro por ahí por el 2006, autopublicado además. Entonces ahí uno tiene también el valor de esta publicación de resultados que sea avisado por otro grupo de personas y no solamente que yo tengo recursos, puedo imprimir muchas copias y lanzar ejemplares diciendo que esto ya es información validada. Pero ya lo de la iglesia me parece, no sé. Vale la pena decir que la iglesia la fundó o la cofundó con un tipo que se llama Grenon, me parece, y que Grenon ahora está preso por la muerte de 7 ciudadanos estadounidenses que tomaron MMS. ¿Cómo se llama? Estados Unidos está buscando a la iglesia para desmontarla, y que la iglesia mueve $120,000 mensuales desde que empezó la pandemia de coronavirus. Desde que mágicamente se dieron cuenta que el MMS también cura el coronavirus o ayuda a prevenirlo. Onda, esto es un pedazo de negocio. Es brígido. Es mucha plata. Es un negocio, porque están buscando la oportunidad. Cada vez que existe algo como por ejemplo o en este caso la enfermedad de COVID-19 tienen, y mucha gente sin recursos, porque además creo que como el truco también ahí es que venden a un precio bien accesible, no es Claro. algo así como inalcanzable, sino que creo que está por ahí por el orden de los $7, $10 estos frasquitos con estas soluciones. Entonces esos son 7,000, 8,000 pesos que uno dice, si te va a curar, como decías tú, el acné, la diabetes, los mal de amor, el cáncer, o sea, uno dice, invierto 8,000 pesos y... No, y es una estrategia de negocios bien buena, porque como comentaba Carlos, y no sé si la mayoría de la gente lo sabe, pero en Estados Unidos las iglesias cristianas tienen mucho poder. Y hay una multitud de iglesias cristianas de distintos orígenes, de distintas índoles, que promueven distintas creencias también, pero que albergan en algunas de ellas grupos súper extremistas en distintas cosas, en cuanto a racismo, en cuanto a uso de armas, y en este caso, por ejemplo, la utilización de esta sustancia milagrosa. Entonces, si lo pensamos desde la cultura estadounidense y cómo y el poder que tienen las iglesias cristianas en esta cultura, es un esquema de negocios perfecto, porque el Estado no tiene todas las herramientas para entrar a regular lo que está pasando en esta iglesia, y así no puede comprobar que esto se está haciendo de forma ilícita, por ejemplo, o que no hay las regulaciones suficientes, o que no hay los estudios apropiados para que ellos entreguen este producto.
Yo ahora quiero referirme a lo que dijo la María José, ahora que sabemos la historia completa, que uno dice como ya, y da lo mismo, yo lo usé y a mí me sirvió. O yo conozco a alguien que lo usó y me sirvió. ¿Cómo uno responde a ese argumento? Yo te preguntaba eso porque, bueno, siempre que seleccionamos un tema para nuestro programa, nos ponemos a investigar y a evaluarlo de los distintos ámbitos. Y me puse a mirar muchas publicaciones en Facebook, en distintas redes sociales, los videos en YouTube, que además como infringen esta normativa, los bajan. Entonces el hecho de que los bajen también apoya estas teorías conspirativas, pero no sé, pues, una publicación con 800 comentarios, 795 eran a favor del MMS, en los cuales además eran comentarios como a mí curó a mi mamá del cáncer, le sirvió a mi hijo, me alivió a mí mis trastornos de montones de años, a mi perro. Entonces, por eso es que yo te hacía esa pregunta, pues, ¿cómo uno puede responder a eso que está tan inmerso también en el ámbito de las emociones de las personas? Es muy complicado de explicar, específicamente porque los humanos funcionamos de maneras complicadas. Yo aquí ahora les quiero hablar de algo que probablemente muchos de ustedes, de los que están escuchando, no conocen, que se llama sesgo de confirmación. Es un fenómeno que se da en nuestras mentes nomás. Que es básicamente el fenómeno mediante el cual todos nosotros tendemos a interpretar o a ver la información, o a recordar también, que solo confirma nuestras creencias y tendemos a obviar la información o los datos que la refutan. Cachen que yo cuando era chico tenía un amigo que de verdad creía que tenía malos días cuando se abrochaba el zapato derecho antes que el zapato izquierdo en la mañana. El tipo de verdad lo creía, era como true believer de esta cuestión. Y si uno le preguntaba por qué, el tipo te decía, no, yo lo viví, yo he visto esto, yo sé que es así. Y te mencionaba 3 o 4 días, en bola te mencionaba 6 días, donde qué zapato se abrochaba primero se correlacionaba con si tenía un día bueno o un día malo. Y te decía como, esto lo confirma. Y uno se puede preguntar, ya, y si eso fue una casualidad, ¿qué pasó con el resto de los días de la vida de ese tipo? ¿Todos los otros días pasó lo mismo? ¿O fueron solo esos 6 días? O sea, ¿de verdad había una relación sustantiva entre abrocharse los zapatos y cómo era su día? Y uno le preguntaba al tipo, y el tipo no se acordaba. Y es muy normal. El tipo no se acordaba cómo era el resto de sus días, solo se acordaba de esos casos o de esos días que confirmaron lo que él creía. Uno incluso, y ojo, le podía mostrar un día que había empezado a ser malo y después preguntarle, oye, ¿qué zapato te abrochaste primero? Y si era el zapato bueno, el tipo como que empezaba como, pero este día no es tan malo. Igual podría considerarlo un día. Empezaba a interpretar la información como le convenía. O sea, básicamente está interpretando, seleccionando la información que veía de manera que le convenía para justificar su creencia. Eso es un sesgo de confirmación. Y esto nos puede pasar a todos. Y nos pasa a todos igual seguido. De hecho, me pasó a mí hace un par de días. No voy a contar con qué. Saludo a mis amigos que se dedicaron a agarrarme para el deseo cuando me pasó y me lo enrostraron en la cara. Porque simplemente a veces nosotros queremos creer cosas. Y nuestro cerebro está hecho de cierta manera para darnos una ayudita a creer esas cosas. Pero de manera falsa, porque eso en realidad no está pasando. Eso es lo que le está pasando a la gente con el MMS, sobre todo en Bolivia. La gente está tan desesperada por encontrar una cura a algo que está teniéndola tan mal, que no están viendo de cierta manera los reportes de los intoxicados, los reportes de los muertos por MMS, y tampoco están viendo los casos que tienen a su alrededor, me imagino, donde el MMS no hizo nada. Y solamente se están quedando con los casos donde la gente supuestamente se mejora. Solamente se están quedando con los testimonios de la gente que está a favor del MMS. Es muy raro. Ahora, si uno dice como, ya, pero hay mucha gente que tiene testimonios a favor del MMS. Bueno, pueden estar estos sesgos en las cabezas de todas estas personas. Es posible, eso podría pasar. Y ojo, los científicos también son propensos a caer en estos malos razonamientos, porque son seres humanos como todos nosotros. Pero, por eso, los científicos publican sus investigaciones, sus datos, sus métodos y sus resultados. Porque al publicar todo esto, yo facilito que mis colegas revisen mi trabajo, que lo analicen y me digan si caí o no caí en este tipo de errores. Porque es que el consenso acerca de una investigación o un estudio publicado lo que impide o limita al mínimo los errores de esta clase que puedan haber y que puede cometer un científico por sí solo. Si el científico por sí solo se puede mandar la embarrada.
Esta es la forma de obtener información científica confiable. Entonces, dando vuelta a la tortilla, ¿por qué usted no puede decir cómo, porque a mí me funcionó, esta cuestión sirve? Bueno, porque le acabo de explicar. Usted tiene muchos sesgos en su cabeza. Todos los tenemos. Es la información sistemática, publicada, consensuada, la que da información científica confiable. Para el otro lado, ¿por qué yo no podría confiar en un científico que me diga que esto es cierto? Porque aquí yo no quiero negar que ANSE es un bioquímico, tampoco quiero negar que el doctor Soto es un médico, de hecho, médico general de la Universidad de Chile. ¿Sirve de algo esta cuestión? Que estén estos tipos diciendo que el MMS sirve, ¿hace que esto sea información científica confiable? Y aquí el truco es que no, po. Por lo mismo que le acabo de explicar. La información científica confiable solo se logra cuando estos tipos publican sus estudios y entran en una discusión con la comunidad científica general. Si no lo hacen, estos tipos básicamente podrían estar cayendo en los sesgos y creyendo en lo que quieren creer. Es un tema muy complicado. Pero la moraleja es, porque lo diga la mayoría no es cierto, y que un científico te diga algo no hace que eso automáticamente sea ciencia. La ciencia se logra con los consensos de los científicos, en plural, no con la opinión de un científico solo. Tema súper complejo, y súper importante esos dos aspectos que estabas mencionando del consenso, de que no basta con que salga un investigador o una investigadora al respecto a decirlo, pero el otro tema que mencionaba de este como sesgo de confirmación que se da a veces en otras terapias alternativas o pseudociencias, como por ejemplo la homeopatía, que tal vez vamos a tocar en algún otro programa, pero quiero ser súper tajante que la homeopatía es tomar agua y el agua no te va a hacer nada. Ahí estás gastando plata nada más. Pero ahora el MMS es tomar cloro. Estás tomando cloro, que es algo que está dañando, oxidando y matando las células de tu cuerpo. Y además este daño, como mencionó el Alejandro, es un daño que es acumulativo. Entonces tal vez una persona dice, yo tomé y no me hizo nada, porque no está evaluando qué está pasando en sus células, en su hígado, en su riñón. Pero en el tiempo le va a producir un daño. Por lo tanto, por eso es que este tema lo conversamos y nos parece súper grave lo que planteó el diputado Florcita Motúa, que es muy, muy querido de Carlos, pero en el fondo tenemos que hablar de qué dicen las evidencias y que además esto es un riesgo para la salud y la población de nuestro país y de todo el mundo. Entonces, por eso yo soy súper tajante en que es algo malo. Por favor, investigue, lea la historia, vaya a ver que es un negocio al final. Es un negocio, no es algo bueno que un par de científicos superhéroes están tratando de ayudar. Sí, yo también quiero sumar esto para terminar el tema, que claro, lo que yo acabo de decir, los sesgos de confirmación, lo que hemos dicho todos estos programas acerca de comunidades científicas trabajando, no tienen por qué saberlo. O sea, la gente que nos escucha debiera saberlo. Pero nosotros en la instrucción básica que tenemos en ciencia, la gente que no nos dedicamos a ciencia, esto no se nos pasa. No es culpa de usted no saber esto. Pero ahora que lo sabe, claro, debiera tenerlo en cuenta. Usted no lo tome. Claro. De nuevo saludo a Florcita Motúa. Aquí se nota que el tema es mucho más complejo que decir que Florcita Motúa es un idiota. Porque los temas de la pseudociencia son muy, muy complejos. Oye, Alejandro, ¿y qué pasa con la cuestión formal? ¿Qué pasa con las prohibiciones que hay en diferentes países acerca del MMS? Porque eso me imagino que está en algún lado. Bueno, sí, esto empezó a lo menos con formal o oficialmente en 2009. Canadá comenzó a poner ciertas prohibiciones y restricciones, también mandar ciertas alertas. Luego Estados Unidos, y eso pasó luego posteriormente a Europa. Continuó Francia, Reino Unido y España. Y hoy por hoy la venta a público de este tipo de compuestos está prohibida, a menos que sea, a lo menos en Alemania, Suiza y Austria, está prohibida para uso doméstico. Solamente se permite para compra de empresas que hacen procesos de blanqueamiento, que hacen procesos de desinfección. O sea, tú no puedes ir a la farmacia y pedir estos compuestos como para hacer tu propio MMS o importarlo, etc. En otros países todavía no está prohibida su venta, pero sí hay restricciones y hay anuncios de las distintas instituciones de salud que hay que tener cuidado con la distribución, consumo de estos productos, sobre todo a niños,
porque los últimos informes es que hay gente que está tratando el autismo con MMS. Entonces esto es muy grave porque tú puedes decir, ok, una persona adulta que tiene la capacidad de tomar la decisión de consumir un producto que puede ser tóxico, pero lo está haciendo bajo su propio riesgo. Pero en el caso de los niños con autismo, son los padres los que le están inyectando MMS o dándoles de beber MMS, o en algunos casos se sugiere que los bañen con soluciones de MMS. Entonces esto es súper grave, porque en este caso estamos hablando de menores de edad que tienen que estar protegidos y que por supuesto se ven expuestos a un compuesto tóxico. Entonces ahí es cuando las alarmas se encendieron en todas partes y se empezaron a enviar estos comunicados de prensa en distintos países de Europa de que es un compuesto tóxico, que su venta debe estar regulada y que por favor no se utilice para ningún tratamiento en seres humanos. Bueno, chicos, con eso se acaba el tiempo del programa de hoy. Hablamos de pseudociencia, sobre todo, hablamos de MMS. Quiero dejar en claro también que ustedes saben que a nosotros no nos pagan por esto, así que no traten de tirarnos el argumento de que estamos sobornados y no queremos que el MMS salga a la luz. Lo único que queremos es que no tomen cloro. Somos libres e independientes. También dejar de decir, porque si le decimos MMS suena como que es algo así como muy bueno o que no lo podemos atacar, pero es dióxido de cloro, clorito de sodio, es algo tóxico que mata, daña, afecta, revienta nuestras células. Es cierto. Así que, por favor. Entonces, no consuma algo que le hace mal, y menos se lo dé a sus hijos o hijas. Bueno, chicos, yo me voy a empezar a despedir. Ojalá pasen unas felices fiestas. Encerrados, responsablemente como debe ser, pero ojalá pasen felices fiestas. Así que eso. Igualmente, que estén bien, que disfruten el asado, las empanadas, el choripán, el Te vino mandaremos tinto. mucho amor 18 a la distancia. Yo voy a hacer mi empanada acá, voy a tener un poquito de chile. Bueno, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, hacemos un asado ahí los tres juntos. Estaría Virtual. bueno. Recuerden seguirnos en nuestro canal, en nuestras plataformas y darle like a nuestros videos. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que todos los días son domingo.